Buen día, que el Señor te bendiga. Hoy nos reúne una vez más el poder compartir juntos lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y yo te invito a que humildemente podamos inclinar nuestro rostro delante de Él y pidamos la guía y la dirección de su Espíritu Santo, que es lo más importante. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el tiempo de alabanza, por el tiempo que tenemos para poder hablar acerca de ti, de poder compartir, la libertad que hay de poder compartir. Te agradecemos por esto, pedimos que tú nos guíes, que tú nos acompañes, que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada corazón y el que hable a cada vida conforme a tu voluntad. Te agradecemos y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Primera de Samuel, el capítulo 3. Quiero hablarles acerca del llamado que hace Dios. En el capítulo 3 de este libro, dice en el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Existen llamados y llamadas. A mí me cuesta bastante hablar acerca de la palabra de Dios, pero aún más me cuesta hablar del Dios de la palabra. Tengo mucho temor, mucha reverencia al hacer esto. Es muy difícil distinguir su voz, es muy difícil en este tiempo o en momentos o en circunstancias como las que hoy tenemos, tener toda esta situación y ser fieles para escuchar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Esta situación le pasó a este joven, un joven que se estaba preparando para sacerdote y profeta, servía en el templo, ministraba en el templo. Él pasó por esta misma situación. Su nombre era Samuel. Probablemente él sirviendo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, porque su presencia en el templo fue la promesa de su madre, que había escuchado, o sea, había recibido la bendición de tener un hijo, que él era la bendición. Y ella le había prometido a Dios, le había dicho, si tú me das un hijo, yo te lo daré de vuelta. Así que Samuel estaba de vuelta en el templo como un regalo de Dios, para Dios de su familia. Entonces, a lo mejor ni siquiera le entendía lo que estaba pasando, pero él estaba allí. Él estaba allí y la palabra de Dios dice que era una época oscura. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, dice el versículo 1, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y yo quiero decirte que las visiones no son una cuestión del pasado. Si uno lee en Joel capítulo 2, versículo 29, el capítulo 2 se refiere completamente a todo lo que va a suceder en el futuro, en el juicio que Dios va a hacer sobre las naciones que vengan sobre Israel. Él habla que en los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu y derramaría su espíritu sobre toda carne. Y allí habla de fenómenos que debían ocurrir, y uno de esos fenómenos serían las visiones. Y lo que estaba pasando el pueblo de Israel era una época oscura con relación a su relación con Dios. Por eso es que no había visión. El Espíritu Santo escaseaba. La lámpara se estaba por acabar, dice la Biblia. Pero el joven Samuel ministraba y estaba haciendo lo que tenía que hacer. El pobre muchacho, cuando fue llamado por Dios, ni siquiera pudo distinguir la voz de Dios. Fueron 4 veces que él recibió el llamado. No pudo entender hasta que él recibió la ayuda del sumo sacerdote, el viejo sacerdote Elí, que
por lo que vemos tampoco recibía mucha palabra del Señor. Pero él, ya seguramente conociendo el oficio, le dijo, bueno, por descarte, si no soy yo que te está hablando, si no es otra persona que está aquí, estamos solamente nosotros dos, bueno, tiene que ser Dios. Entonces, inclusive le dio la receta y le dijo, bueno, si Dios te habla, decirle, habla porque tu siervo oye. Bueno, entonces, en 1 Samuel, como leímos anteriormente, Samuel le había dicho al Señor, habla porque tu siervo oye. Y Samuel fue y se acostó en su lugar y ahí empezó a recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios por Samuel. Gloria a Dios porque aún en medio de la escasez de la palabra de Dios, hubo una persona que se animó a escucharle a Dios y distinguió el mensaje. Porque hay mucha gente que escucha el mensaje y ni aunque venga un ángel a revelarle, no entiende. Hoy estamos en la época en la cual, como decía el profeta, porque tienen oídos pero no oyen. Están en un momento en el cual la gente recibe el mensaje, Dios le pone oídos, boca, pero ni aún así ellos son capaces de escuchar. Dice, para que no entiendan y para que no sean salvos. Ese es el juicio de Dios para esta generación. Pero no solamente eso puede impedir el llamado o la voz de Dios para nuestras vidas. También existen los ruidos y las interrupciones. Probablemente el desafío más grande que nosotros tenemos como generación en este tiempo es enfrentarnos a la cantidad de información basura que recibimos cada día y la disponibilidad que tenemos de entretenimiento sensual, entretenimiento para nuestros sentidos. Todo lo que nosotros tenemos a mano en nuestros celulares, en la televisión, por donde quiera que vayamos, está llamado para atraer nuestra atención y para que nosotros nos concentremos en ese tipo de cosas. Decía el diablo en una película famosa, Vanidad, mi pecado favorito. El abogado del diablo se llama esa película, muy interesante. Vanidad es algo que nosotros consideramos esencial e importante, pero que ni siquiera figura en la parte más mínima o la más pequeña de la agenda de Dios. O sea, desaparece en un chasquido de dedos. Hoy nuestra competencia es por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Es por la casa, por los autos, por la mejor apariencia, si podemos aparentar mejor que otros. Es un concurso de idas y vueltas a ver quién viaja más lejos, quién tiene fotos más lindas, dónde estuvo, en qué fiesta, con qué grupo se maneja, en qué grupo social anda. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 3:13, y quiero que leamos, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Quiero que meditemos sobre qué será probadas nuestras obras. Y dicen nuestras obras, se refiere a lo que hacemos. Se refiere a lo que todos los días nosotros hacemos. Cuando tenga que pasar por el fuego, en aquel día final, en el fuego del juicio, ¿será quemada como heno u hojarasca? ¿Va a desaparecer como si fuera algo inflamable? O, como dice la palabra de Dios en un versículo anterior, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Si quieres que tu vida pase a través del fuego del juicio en aquel día, tu fundamento tiene que ser Jesucristo. El fundamento de nuestras obras tiene que ser el amor a Jesucristo. ¿Sobre qué está fundada nuestra fe? Es la pregunta más importante que probablemente hoy tendríamos que hacernos. Nuestras posesiones, mi familia, mi conocimiento, mi trabajo, mi apariencia,
o nuestra entrega genuina a Él. Eso es lo que hace primeramente confrontarme a mí y seguramente a muchos de nosotros para preguntar y saber si realmente nuestra vida está fundada en Jesucristo, la roca de los siglos. Otro elemento que muchas veces nos impide escuchar ese llamado de Dios es la religión. Siglos atrás, Dios ya había advertido a su pueblo y Jesús lo repitió de vuelta. Y si uno revisa en Isaías capítulo 29, versículo 13, dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Es posible que sea así? No es un abuso nomás del profeta por querer llamar la atención. ¿Saben qué? El acercamiento por la boca es lo más fácil que podemos hacer. Y podemos encontrar entre nuestros hermanos grandes, gente que sabe discursear y que sabe hablar. Gente que sabe hablar, poner cosas en la boca, tener la verborragia, la capacidad de convencer. ¿Cómo lo hacemos? Y a veces nos gloriamos de nosotros, de nuestras iglesias, de nuestro grupo hogareño, de nuestro grupo oración, de nuestro G12, de nuestro grupo pequeño, mediano, grande, para justificar que yo soy alguien en la actividad espiritual. Para aplacar aquellas cosas que a veces no puedo superar en la vida. Jeremías 7:11, y lo repitió Jesús de vuelta, dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa en la cual es invocada mi nombre. Y aquí también yo lo veo, dice Jehová. Lo más fácil que hay es correr y escondernos en la cueva, en el escondite, en el refugio, en el lugar donde nos encontramos todos. Todos los ladrones nos encontramos allí. Todos nos ayudamos, todos nos bendecimos y hasta oramos a veces entre nosotros en esa cueva. Jesús está hablando, fíjense, le está hablando al templo, al lugar más sagrado que tenía la religión judía. Nosotros no escapamos de esas tradiciones. Pero Jesús le estaba hablando a gente cuya vida interior no había cambiado para nada. Es más, le decía sepulcros blanqueados. A veces seguimos siendo los mismos perdidos. La única diferencia es que tenemos un grupo con el cual tenemos algún alivio en nuestra conciencia. En el fondo, sabemos que continuamos perdidos. Y la religión es un lindo vende humo para la situación real en la cual nos encontramos. Pero yo quiero que dentro de todo consideremos algo muy importante: la verdadera voz de Dios. Porque no todo es malo. Siempre habló Dios. Dios habla, lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo hará en el futuro. Nunca dejó de hacerlo. Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces en otros tiempos, dice, a nuestros padres a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nunca dejó de hablar. La palabra de Dios escasea no porque Dios deje de hablar, sino porque no hay gente que quiera escucharle. Pero ¿quién puede escuchar su voz?
Porque eso también es algo que debemos poner en consideración. ¿Quién puede escuchar la voz de Dios? ¿Quién está apto para escuchar la voz de Dios ante tanto ruido? Ante lo que mencionamos, las interrupciones, los ruidos, la religión y tantas cosas que de repente no ocupan nuestro espacio. En primer lugar, sus ovejas. Las ovejas son animales sencillos y son animales humildes. Las ovejas siguen al pastor a ciegas. Ellas no protestan, ellas no hacen berrinche, ellas no hacen gala de orgullo, ni de vanidad, ni de soberbia. No dicen yo puedo solo, yo no necesito del rebaño, yo puedo andar por mi cuenta, yo no necesito de Dios. No, son los animales más sencillos que existen y ellos siguen un líder que es su pastor. Y tenemos que ir al Nuevo Testamento en San Juan 10, capítulo 27 y 28. Y dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nada, ni nadie les arrebatará de mi mano. Jesús quiere ser tu pastor. Él quiere que seas una oveja. Tal vez me puedo decir, yo ya tengo mi pastor, yo ya tengo mi congregación, mi iglesia. No te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando a nivel personal. Dios quiere ser tu pastor. Él te quiere a ti como su oveja. Él quiere ser hallado por ti, como dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El llamado es personal porque Dios quiere entrar contigo y tener intimidad. Aunque el contexto era el llamado a una iglesia en particular, la iglesia de la Odisea, a la cual le decía, te rechazo porque eres tibio, porque te crees rico, porque crees que tienes todo, que no te falta nada. El Señor le reprochaba a su iglesia y le dijo, ojalá fueras frío o fueras caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mucha gente utiliza esta palabra y cuando habla acerca de política y de otras cosas, pero acá yo te estoy hablando directamente de lo que está hablando Dios y lo que dice Dios. A Dios no le gusta la gente tibia. A Dios no le gusta la gente que no se juega por Él. A Dios no le gusta la gente que hace las cosas a medias para quedar bien con el mundo y para quedar bien con Él, o para quedar bien con el diablo y para quedar bien con Él. No, sos tibio, o sos frío o sos caliente. Con Él no existe columna del medio, como antes decíamos, lo que conocemos el antiguo sistema de apuestas. Aún en su misericordia, aunque Él reprocha a su iglesia, Dios quiere revelarse personalmente a cada uno. Por eso es que después de reprochar a toda la iglesia, Él hace una invitación íntima y personal. Y te dice a ti, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si esto que yo te estoy hablando te está hablando a tu corazón, significa que tenés que abrir la puerta a Él. Dice, abre la puerta y yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es una cena mano a mano con Él. Es un confesarle mano a mano con Él. Es un día en el cual tú puedas decirle, Señor, yo necesito esto. Señor, yo soy esto. Señor, yo no te voy a engañar. Tengo estas debilidades. Señor, tú me puedes ayudar en esto. Tú me puedes dirigir en estas cosas. Dios quiere esa clase de hijos. Dios quiere hijos íntimos. Dios no tiene hijos favoritos. Dios tiene hijos íntimos. Y es lo que Dios te está llamando ahora. Y finalmente quiero hacer un llamado de arrepentimiento
genuino de la iglesia, no solamente de este país, sino de todos los lugares en los cuales nos están viendo. Porque yo sé que esto no solamente se ve en el Paraguay, se ve en muchísimos otros países. Lo comparten grupos de diferentes lugares. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿No se dan cuenta, pastores, líderes? Nosotros tenemos el llamado para que nuestros países, para que la tierra sea libre. Ojalá a todos los líderes de todas las congregaciones les pueda llegar este llamado. Háganle llegar si pueden, por favor. Este es el momento de arrepentirnos, de humillarnos, de llorar por nuestros pecados, por jugar a la iglesia, por ser celosos de nuestros programas, de nuestros miembros, por creer que somos los dueños de las ovejas, por creer que nadie puede interrumpir nuestra comodidad. Les hablo a pastores de iglesias chicas, de iglesias grandes, de iglesias medianas. Les hablo a iglesias de la ciudad, del campo, a pastores que son bivocacionales o de tiempo completo, con estudios o sin estudios, nuevos o viejos, jóvenes o que ya tengan alguna edad. Humillación, mi hermano, es la palabra clave. Esa es la palabra fundamental que hoy yo quiero decirte. Significa ponernos en nuestro verdadero lugar. Nuestro verdadero lugar es un lugar de necesidad delante de Dios. La palabra de Dios dice: sin mí nada podéis hacer. La iglesia existe por Él y para Él. La iglesia no es tuya ni tampoco mía. La iglesia no es de los pastores, ni de los líderes, ni de los miembros. La iglesia es de Jesucristo. Él es el dueño, Él es el Señor de la iglesia. Y Él es un Dios celoso. Escúchenme, líderes, escúchenme, pastores. Es tiempo de humillarnos delante de Él. Es tiempo de dejar de lado todos nuestros programas. Es tiempo de dejar de lado nuestras agendas. La iglesia no es una plataforma para tu ministerio ni para mi ministerio. La iglesia no es un lugar para que yo me luzca o para que vos te luzcas. No es un lugar para que los grupos de alabanza o los grupos de teatro o los ministerios se luzcan. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo lo compró con su sangre. Y Él es celoso. Él es celoso de su iglesia. ¿Sabe por qué la tierra está herida y está enferma? La tierra clama por sanidad. La tierra está clamando por sanidad. La sanidad no lo va a traer la vacuna del COVID. La sanidad no va a traer la lluvia. La sanidad no va a traer la paz entre los pueblos. No va a traer el cuidado del ambiente. No va a traer los programas de gobierno. Las claves son la humillación. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra, y orare, la oración, y buscare mi rostro, la búsqueda genuina del rostro de Dios, no de un programa. No de completar algo porque tenemos que completar. Y se arrepintiere de sus malos caminos. Arrepentimiento, quebrantamiento. Si se dan esas condiciones, Dios va a escuchar desde los cielos y nos va a perdonar nuestros pecados. Y la palabra dice: y sanaré tu tierra. Solamente así la tierra va a sanar. Solamente así la plaga va a cesar. Solamente así la sequía va a cesar. Solamente así todo esto que estamos teniendo va a cesar.
Cuando el pueblo de Dios se arrodille, se humille, cuando los líderes entiendan que tienen que llamar a sus miembros, que tienen que llamar a todo el mundo al arrepentimiento, que tienen que hacer sonar la trompeta, que tienen que llamar a los novios que están en las cámaras, a los que están en los lugares de trabajo, a los que están tranquilos, a los que están somnolientos, y los llamen en una búsqueda verdadera de Él, de arrepentimiento, de su Espíritu Santo. Solamente de esa forma va a sanar la tierra. Solamente de esa forma. Pastores, líderes, gente de todas las comunidades, unámonos todos. No en un programa. Unámonos todos en la búsqueda verdadera de nuestro Dios. ¿Te das cuenta, querido pastor, querido líder? Basta de sentirnos víctimas de esta situación. Busquemos al Señor. Dejemos de lado nuestra comodidad, la comodidad de nuestro puesto. Personalmente, virtualmente y en la congregación, cuando sea el tiempo propicio y se abra, humillémonos, oremos, busquemos su rostro y sobre todo arrepintámonos de nuestros pecados. Solo así la tierra va a ser sana. Solo así vendrá la lluvia, cesará la plaga, cesarán las enfermedades y se dará paso a la sanidad verdadera de nuestra tierra. La tierra está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está corrompida por los pecados. La tierra está clamando que haya un poco de sal, un poco de luz. Mi querido hermano, mi querido pastor, mi querido líder, tú tienes la clave. Tú tienes la respuesta. Cuando le buscas al Señor, te arrepientes, Dios va a responder de los cielos. Va a perdonar tus pecados y va a sanar la tierra. Si quieres ser sanado en este momento, de manera personal y de manera comunitaria, yo te invito a que ores conmigo. Te invito a que inclines tu rostro por un momento y ores conmigo. Padre maravilloso, tu palabra es clara. Tu palabra es real. Tu palabra nos llama al arrepentimiento. Y si hemos pecado, te pedimos perdón. Y si hay alguno que no te tiene aún en su vida, te pido que este sea el momento en el cual esta persona llegue a tus pies. Te acepte a ti como Señor y Salvador y sea una nueva criatura. Y Señor, oramos hoy de manera corporativa. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos pedirte perdón por jugar a la iglesia. Queremos pedirte perdón por priorizar nuestros programas por sobre la obra de tu Espíritu Santo. Queremos pedirte perdón por priorizar la comodidad de nuestro puesto por sobre lo que tú quieres hacer. Queremos pedirte perdón por dejar de lado tu palabra, por dejar de lado tus principios, por dejar de lado lo que tú tienes para nosotros y por seguir nuestros propios caminos, por haber dejado las sendas antiguas y haber buscado nuevas cosas, lo que el mundo nos puede dar. Te queremos pedir perdón. Queremos pedirte, Señor, perdón en primer lugar. Nos humillamos delante de ti. Buscamos hoy tu rostro, no tu mano de bendición. Queremos buscar tu rostro. Señor, y al buscar tu rostro se va a notar mucho más ante tu luz nuestras debilidades, nuestros defectos. Pero, Señor, es algo que necesitamos para que tú obres. Solamente así tú vas a perdonar nuestros pecados, Señor. Solamente si nos volvemos a ti y nos humillamos realmente. Nos humillamos delante de tu presencia. Reconocemos que nosotros no podemos solos. Señor,
Reconocemos que hemos tratado de llevar una lucha que no podemos hacerlo a nuestro nivel. Solamente tú lo puedes hacer. Y te aceptamos a ti. Aceptamos tu obra. Y pedimos por la sanidad de nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Señor. Sánala, Padre. Tú tienes el poder de hacerlo. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor derrame su gracia sobre tu vida. Y que podamos tener realmente un encuentro personal, real y verdadero con Él.